Y no lo No, tengo tildado. ¿Así tiene está que estar? bien. Así, Sí. sí, sí, sí. Ah, bueno, 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 perdón, Bueno. perdón, disculpen. Bueno, Adriana, si no se llega a resolver, de última, no, no es eso, habilite, es que sacate el cof para no yo lo escuchar tildaba nada. porque lo interpretaba al revés. Ah, no, no, es Bueno, de este lado. Bien. bueno, gente, entonces, como les dije, ahora es como otro momento, otra generación, ¿no? Eh, por eso se habla de arquitectura moderna e identidad nacional, porque hasta ahora no se estaban poniendo en juego, salvo en el caso muy puntual de Previch, no se estaban poniendo en juego cuestiones directamente relacionadas con lo local, que ahora sí lo vamos a ver, ¿no? Los personajes son interesantes y la mayoría de ellos han tenido formación bastante sólida, bastante rica. Tal vez el personaje central de de todo este panorama que vamos a ver hoy sea Vladimiro Acosta. O al menos a mí me lo parece porque realmente es un personaje que no solo tuvo una formación muy solvente en Europa, sino que además, cuando llegó a América Latina, se preocupó enormemente por traducir todo eso con ese bagaje que él traía, traducirlo a las condiciones de producción locales, cosas que muchas veces ni los mismos argentinos ni los mismos arquitectos locales estaban en condiciones de hacer. Por eso yo particularmente tengo una gran admiración por Vladimiro Acosta, porque creo que fue el más lúcido de toda esta generación. Eh, Acosta tiene una historia que está relacionada con alguien que ustedes ya conocen, que fue Gregorio Bacharchik, de quien hablamos en la clase de Brasil. ¿Se acuerdan de Bacharchik? Nadie se acuerda. Silencio mutis por el foro. Nadie se acuerda de Gregorio Bacharchik, de quien hablamos en la clase de Brasil. Si no se acuerdan, pueden contestarlo. Lo que no pueden hacer es quedarse mudos. No me acordaba, pero acá revisando los apuntes, nace en Ah, Rusia y después, bueno, bien, estudia en Roma, se traslada a Brasil con una empresa constructora que hace hormigón armado, dice. perfecto. A eso quería ir. Bacharchik y Acosta eran amigos y compañeros de facultad ya desde su ciudad natal, Odessa, en su primera juventud. Bacharchik había nacido 4 años antes que Acosta, pero habían ingresado juntos a la Escuela de Bellas Artes de Odessa. Acosta siendo muy joven. Acosta en realidad se llamaba Vladimir Konstantinovich y su apellido venía, a su vez su apellido era una transformación porque uno de sus abuelos había sido español, de un apellido parecido a Acosta, no sé si era Costa o algo así, que va a Rusia. Su abuelo era ingeniero ferroviario, va a Rusia a construir ferrocarriles en la década del 60, 70 del siglo XIX. Este señor se queda ya en Rusia, forma su familia allí y Vladimiro es uno de sus nietos. Entonces, bueno, cuando él llega a Sudamérica, se da cuenta que llamarse
Vladimir Konstantinovich era medio complicado para que lo admitieran, y que fuera fácil de nombrar, y hace un cambio de apellido concretamente, legal, con todo, y se inspira en aquel apellido original de su abuelo. Pero esto viene a cuento porque él venía de una familia donde, por un lado, bueno, de por sí ya su abuelo siendo ingeniero, se vincula él con cuestiones relacionadas con la técnica moderna y a la vez pertenecía a una familia de clase media alta, donde, digamos, la formación y la cultura eran temas muy, muy vigentes, muy importantes. Con lo cual él ya, siendo muy joven, cuando tenía apenas 16 años, ya empieza sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de Odessa. ¿Qué pasa? Entre medio viene la revolución bolchevique a fines de 1917, cuando él estaba haciendo su primer año de estudios. Su amigo, Pacharchik, eh, es perseguido porque Bacharchik pertenecía a un cierto rango de nobleza, digamos, de la aristocracia zarista, con lo cual la familia de Bacharchik tiene que emigrar y, y él vive esa persecución que, que sufre la familia de su amigo y decide emigrar con ellos e ir a estudiar arquitectura a Roma junto con Gregorio Bacharchik. Allí en Roma son primero alumnos de Piacentini. Ustedes ya escucharon hablar de Piacentini en la clase de Sofía, un arquitecto que, si bien era, digamos, cultor de una arquitectura monumentalista, de corte clasicista, sin embargo, también dejaba abierta la puerta a ciertos rasgos de modernidad en función de aquel proyecto de que la modernidad monumentalista podía ser un lenguaje apropiado para el proyecto de Terza Roma que Mussolini estaba llevando adelante. Entonces, cuando ellos llegan a Roma, todavía esto no se había producido, porque la Terza Roma y todo eso es un proyecto que surge a partir de 1922, pero ya cuando ellos en 1918 empiezan a estudiar con Piacentini, ya estas eran ideas que estaban de alguna manera flotando en el ambiente. Pero además el hecho de haber dejado Odessa, que era, por supuesto, una situación mucho más provinciana, si bien era una capital del sur de Rusia, pero era digamos, una región mucho más secundaria respecto de los centros de emisión de las ideas modernas que estaban en la Europa central. Entonces, ahí es donde les digo, la formación de Vladimiro, tanto como la de Bacharchik, pero Vladimiro siguió estudiando mucho tiempo más, la formación de Vladimiro fue muy acorde, muy vinculada a las ideas de la modernidad y sobre todo su preocupación por estar actualizado. Él en Roma no solo termina los estudios de arquitectura, sino que hace estudios técnicos que luego va a seguir en Alemania. Su preocupación por el uso del hormigón armado, de formarse en todo ese campo de las estructuras, fue bastante marcada. Entonces él termina sus estudios de arquitectura, queda como licenciado en arquitectura en Roma, donde incluso llega a dar clase. Tiene que haber sido un alumno muy aventajado porque él da clases en la escuela de Roma un tiempo corto y luego, buscando unos horizontes más progresistas aún, se traslada en el año 22 a la República de Weimar, a Alemania, digamos. Primero a Berlín
y después a Frankfurt. Y allí va a trabajar en varios estudios, pero también, como les digo, va a trabajar en varios estudios de arquitectos bastante reconocidos, pero sobre todo va a profundizar su formación. Va a tomar contactos con el neoplasticismo, obviamente con la experiencia de la Bauhaus, y siempre de observador, no es que haya sido un protagonista, pero son todos elementos que él va acumulando. Hasta que en 1928 de alguna manera ve venir la crisis, ve también que había poco lugar para los recién llegados, que había los alemanes, los holandeses y demás estaban como copando todos los espacios. Y Bacharchik, que ya llevaba 6 años instalado en Brasil, que había tenido bastante éxito profesional, como dijimos en la clase de Brasil, Bacharchik lo convoca, le dice que se venga para América Latina, que se venga para Sudamérica, que era una tierra de promisión, que era un espacio donde se iba a poder desarrollar con muchas más posibilidades. Él llega a Brasil, pero rápidamente se da cuenta que no cuajaba en esa sintonía burguesa, digamos, que en la que había entrado su amigo, que esos 6 años habían sido muy diferentes para los dos. Él había estado en un ambiente alemán sumamente progresista, vinculado a ideas de izquierda de la República de Weimar, y su amigo había venido a Brasil y había querido hacer carrera, se había vinculado incluso por matrimonio con una de las familias industriales más ricas de San Pablo, y por lo tanto es como que había él podía venir a ser colaborador de su amigo, pero no vio allí mucho campo este, para su desarrollo. Y en ese momento es que decide el venir a Argentina. Cuando llega a Argentina, él se desorienta mucho, porque dice, ¿cómo? Acá resulta que los progresistas son retardatarios y los retardatarios son progresistas. Una cosa medio rara de entender, pero es lo que quiere decir. Los grupos que son más de avanzada en materia estética, eh, en materia de arte y las distintas expresiones, son grupos vinculados con la alta sociedad y son sumamente retardatarios o podemos decir conservadores, más propia esa palabra. Son conservadores en materia política, son conservadores en materia de entender las relaciones sociales. En tanto que los grupos de izquierda, los grupos con los que él se sentía más afín desde un punto de vista ideológico, resulta que lo que le ocurría es que no tenían afinidad con él desde un punto de vista estético, porque cultivaban más bien unas estéticas conservadoras. O sea, él encuentra esta contradicción de alguna manera ¿por qué? Porque él venía con la idea de que, cultivada en Alemania, de que lo progresista y la arquitectura moderna estaban como asociadas, ¿no? Esto lo explica bien Liernur cuando comenta sobre la biografía de Acosta y el shock que le significa a él llegar a este espacio contradictorio que le resultaba Argentina. Bueno, entonces, en ese espacio contradictorio, medio que se corta solo, digamos, no lo vamos a ver a Acosta participando de los grupos, sino que empieza a intentar hacer distintas producciones, empieza a tratar de insertarse. Él tenía alguna familia en Buenos Aires, emigrantes de la Revolución Rusa,
o conocidos, digamos, se le abren algunas perspectivas y decide quedarse en Buenos Aires. Bueno, acá tenemos su, uno de sus primeros proyectos en Alemania, que lo puse como para tener referencias. Cuando él trabaja en Frankfurt, lo hace en el estudio de los hermanos Lucart. Los hermanos Lucart eran más expresionistas que racionalistas, pero con ese expresionismo mendelssohniano, digamos que también había muchos elementos del racionalismo. La casa que está a la izquierda, la foto, es de una casa firmada, el proyecto por los Lucas. Dentro de su experiencia en ese estudio, lo que tenemos a la derecha, esta perspectiva, es una casa, un proyecto de Acosta hecho dentro del estudio, que es una casa para un pintor y donde si ustedes afinan un poquito la vista, se van a dar cuenta que hay directas relaciones con Le Corbusier y con las obras de Le Corbusier de ese periodo, ¿no? La casa del pintor Osanfant, incluso la escalerita, o sea, la escalera exterior, la doble altura del gran salón del atelier del artista, las ventanas corridas. Si bien también encontramos elementos que se relacionan con lo que era el racionalismo alemán de ese momento. Pero bueno, esta sería una muestra pequeña de lo que él había ejercitado en Alemania. Con estas experiencias y con lo que les digo, mucha formación teórica, no solo en el campo técnico por sus estudios sobre el uso del hormigón, sino también en el campo eh, arquitectónico en general. Él había asistido en Frankfurt a una escuela técnica, a una especie de formación complementaria, donde se estudiaban tecnologías constructivas y urbanismo. Entonces, todo este bagaje era bastante fuerte, ¿no? Acosta llega a Buenos Aires en el 29, 28, 29, después de decidir no permanecer en Brasil, en San Pablo, con su amigo Bacharchik. Y como les digo, él se preocupa mucho, y esto es un rasgo, casi podemos decir, muy propio de él, muy poco común de encontrar en otras figuras de la arquitectura de la época. Se preocupa mucho por lo que son las condiciones de producción locales. Y esta casita, sin ser ninguna maravilla, tienen que ubicarla ustedes en el año 32, que es el momento que se hace el proyecto, ¿cierto? Esto hoy nos puede parecer una obviedad enorme, pero en el año 32, esta casa, para una persona que venía de producir arquitectura en Alemania y en Italia, nos está mostrando un interés por entender la lógica de la ciudad americana. Fíjense, una casa entre medianeras, individual de planta baja, algo que no iba a haber visto en ningún lugar de los que él había estado, porque esto a nosotros nos puede parecer la cosa de todos los días, pero en la ciudad europea, en una ciudad como Berlín, como Frankfurt o como Roma, esto no existe. No existe porque la casa, primero porque en ese momento esa norma de la medianera estaba entendida, pero para otro tipo de densidades se utilizaba, ¿no? No es que no se usaba la medianera, pero no en estas densidades bajas, ¿cierto? Entonces, entender por qué las 100 varas, por qué los lotes de 10 varas, era 866, por qué este tipo de medianeras en la baja densidad le significa a Costa hacer estudios sobre
el problema de las inserciones urbanas. Y la verdad que es súper interesante lo que él llega a ir descubriendo y cómo transfiere esto a su obra. Esta casita cajón básica, constituida por un pequeño estar, un comedor y cocina, la cocina separada del comedor, un, un lugar de ingreso, un pasillo a los dos dormitorios y baño, armando una especie de núcleo húmedo allí en el corazón de la casa. Es una tipología que por su funcionalidad, por sus mínimas superficies y demás, es bastante novedosa para el momento, por sus alturas. O sea, en todo sentido está planteando una cosa novedosa que después, en la década siguiente, va a ser lo usual. La casa cajón del peronismo va a ser una tipología muy habitual. Pero en este momento, si usted piensa en 1932, en Santa Fe, si vamos, por ejemplo, por acá, por Barrio Candioti, todo lo que vamos a haber hecho en ese periodo, década del 30, son las antiguas casas italianizantes o casa gringa, como le llamamos, casa chorizo. Todavía estaba eso, los locales de 3,5 metros de alto, los rasos muy elevados, techos de chapa inclinados hacia el fondo. eh, o sea, la fachada cortina sobre la línea de edificación, con rasgos clasicistas o historicistas. Entonces, eso era lo que se construía en las ciudades argentinas en ese momento. Lo que tienen que medirlo en relación a eso para entender el valor de modernidad y de interés que tiene esta propuesta, por ejemplo. Techo eh, plano, techo de azotea, con superficies mínimas, compactación en el lote, etcétera, etcétera. Pero ahí está donde yo les digo, esto que no se les ocurría proponerlo ni siquiera a los arquitectos locales, lo viene a proponer él porque entiende que hay lógicas de construcción de la ciudad que son diferentes a las que él traía y se preocupa por entender y por producir en esa línea. Esto, si bien como obra, no vamos a decir que sea una gran obra de arquitectura, pero nos da esa pauta de cómo estaba pensando Acosta en relación a lo que tenía que producir aquí. Y la revista Nuestra Arquitectura, que en ese momento tenía 3 años de vida, acuérdense que hablamos en la clase anterior sobre Argentina, que nuestra arquitectura se había fundado en agosto del 29, un mes antes de que viniera Le Corbusier. Bueno, en nuestra arquitectura había una forma para atraer público local, que era publicar el proyecto del mes. O sea, los lectores mandaban, los lectores, arquitectos, por supuesto, mandaban un proyecto y entraba en una especie de concurso y la revista elegía el proyecto del mes. Y este proyecto de Vladimiro fue el proyecto del mes en ese número de la revista, que ahora no recuerdo el número exactamente. Acá tenemos otros ejercicios con prototipos, en este caso viviendas de 2 plantas, a veces son conjuntos de 2 viviendas, pero fíjense la estética y demás, como son todos parte de sus ejercicios, en este caso bastante parecida a la casa Citroën. Recuerden la Citroën de Le Corbusier, esta definición de las terrazas, cerrando el volumen no podía tener huecos, sino que aparecía como algo perfecto, aunque después
hubiera vanos, hubiera huecos que horadaban ese volumen. Acá tenemos otro, esto ya armando conjuntos de viviendas modernas en varias plantas. Todo dentro de estas experimentaciones. Esto era en zonas del delta, donde no había un loteo formalizado, la de la izquierda, y la de la derecha era para zonas más urbanas con loteo formalizado. Construcciones en escalera, y tal vez uno de sus principales aportes a las ideas sobre la ciudad en Argentina en este momento, lo hace cuando él llega a Buenos Aires y hace la propuesta del City Block. Es, digamos, a la manera de un Corbusier hablando de ciudad contemporánea para 3 millones de habitantes y cosas por el estilo. Él ejercita la idea de City Block. El primer proyecto, creo que es este del año 28, pero va a seguir durante 2 años ejercitando con distintos modelos. El City Block de Acosta, fundamentalmente, la gran diferencia con las ideas de ciudad moderna, sobre todo alemanas y francesas, de las que hablamos en la clase sobre la ciudad moderna hace un par de semanas, la gran diferencia de Acosta es reconocer un valor en la trama urbana de la ciudad de Buenos Aires. Él, recorriendo Buenos Aires, encuentra que la manzana, después de todo, no es algo tan malo como algunos modernos decían, el mismo Le Corbusier, que hablaba de una ciudad sin esperanza, si nos teníamos que vincular a la idea de manzana. Encuentra Acosta un valor en la manzana, y lo que hace es trabajar a 2 niveles, digamos. Por una parte, el basamento, que respetaba esa configuración en manzanas cuadradas, y por otra parte, la expansión en altura, que generaba otro tipo de configuración, ¿no? Acá tenemos las plantas de esas manzanas. Fíjense que esta es una manzana cuadrada típica del centro de Buenos Aires, pero claro, él hace tabla rasa con el agregado edilicio. Respeta el tejido configurado por las calles y los espacios privados. A ver, ¿dónde está la diferencia? Le Corbusier planteaba torres y placas en un verde indiferenciado. Acosta que dice, no, no tenemos que perder este valor que es la calle. Mantiene la cuadrícula, y lo que hace es, en planta baja, genera unos bloques donde se podía ingresar desde las 8avas a un corazón de manzana que, bueno, en las zonas más céntricas tendría comercio y un núcleo circulatorio vertical. Y estos son los bloques. Pensemos que estamos en planta baja, una planta baja de 2 niveles. Esos bloques tenían distintos núcleos circulatorios. Perdonen, pero estoy bastante mal del asma hoy, pese a que estoy bien medicada. Esos núcleos circulatorios, que acá ya estamos en el nivel este. Lo que recién vimos, la planta baja con los ingresos desde las 8avas, ¿cierto? Ahora subimos acá. La planta que sigue es la del basamento, que es esta, donde encontramos 5 núcleos circulatorios. Estos 4 van
son para abastecer a ese gran basamento. Y este quinto, que está en el corazón de la manzana, es para abastecer a las torres cruciformes que se elevan por encima de este basamento. Entonces, es decir, ustedes me dirán, sí, hace tabla rasa, rompe todo, no queda nada de la ciudad tradicional, por supuesto. Lo que queda es que hay un trazado de calles y hay unas líneas de fachada que se conservan respecto de la idea de un Corbusier sobre todo, pero incluso del mismo Gropius, que era la tabla rasa y los edificios llegando a, digamos, directamente desde el suelo sin reconocer los antiguos tejidos. ¿Se entendió la...? A ver, de este proyecto no se hizo nada, no se alcanzó a hacer más que un ejemplo, un edificio, siguiendo el criterio, ni siquiera es una copia textual de esto. Pero lo que interesa aquí es rescatar esa idea de lo urbano que lo distancia a costa de los modernos europeos, sobre todo, insisto, de Le Corbusier, que para muchas otras cosas era una referencia para él, sin duda, pero en esto él comprende el valor de la calle. Eso en ese momento ya de por sí era un valor interesante. ¿Se entendió o no se entendió? Por lo menos contéstenme, aunque estén. Sí, profe. Sí, sí, sí. Bueno. Entonces, eso con respecto a la ciudad. Con respecto a la arquitectura, otro de los logros de Acosta, y que se le reconoce poco, es cierto, es lo que se conoce como sistema Helios, que en realidad es un anticipo de lo que después Le Corbusier va a inventar en el 36 como Brise-Soleil. ¿Se acuerdan que hablábamos de un dispositivo de placas de hormigón, de una doble fachada que se le adosa al edificio para generar eh, un control para el ingreso de la luz solar al interior de los espacios cerrados? ¿Por qué digo que es un anticipo? Porque en realidad el concepto es exactamente el mismo. Si bien Acosta, por estar trabajándolo en el hemisferio sur y bastante al sur a la vez, Corbusier el primero que hace es para Río de Janeiro, o sea, en una posición geográfica mucho más cercana al Ecuador, mucho más, digamos, con otros requerimientos en el diseño de esa malla, pero básicamente el concepto es exactamente el mismo. Es decir, yo no voy a decir que Le Corbusier le copió a Costa, pero sí tenemos que rescatar que Acosta el sistema Helios lo hace en el 32 y lo patenta, y es uno de sus grandes avances, ¿no? A Le Corbusier se le puede haber ocurrido lo mismo, no sé. De todos modos, aquí tenemos un corte de este proyecto de viviendas para un barrio de Buenos Aires, que aquí, fíjense, lo eleva porque esto no está en el centro como City Block, sino que está en una zona cercana a, ay, por favor, ¿cómo es? El Tigre. Vieron que en el Tigre está muy presente todo, llega el delta al Tigre, ¿cierto? En el Tigre hay zonas donde los años 30 era todo espacio verde vinculado al delta del Paraná. Entonces, allí él eleva sobre pilotis, deja la continuidad del verde, y en
la parte de edilicia genera este dispositivo del Brise-Soleil, donde en invierno el sol pudiera entrar, pero en verano las viseras, estas losas viseras, estuvieran lo suficientemente bien dispuestas como para que significaran una especie de sombrilla al ingreso del sol. Entonces, para eso, por supuesto, así como había estudiado las disposiciones, los loteos, las disposiciones incluso legales para poder construir en nuestro tipo de ciudades, también estudia de acuerdo a la posición geográfica de cada obra, estudia el dispositivo de asoleamiento adecuado. Él lo patenta como sistema Helios y después saca un libro sobre el tema que se llama Vivienda y Clima, muy interesante. Está en la facultad. Sugiero que lo consulten porque, digamos, ha desarrollado teoría un arquitecto que es muy próximo a nosotros. Tan próximo a nosotros que uno de los primeros lugares donde ejercita propiamente el sistema Helios es acá en Avenida Blas Parera, en el edificio para el Hospital Psiquiátrico, que también sugiero que vayan a conocer. El psiquiátrico de Santa Fe es parte, y acá nos relaciona también con esta cuestión de cómo la modernidad tuvo cabida en las mentes conservadores. Tendrían que acordarse de hace 2 semanas atrás cuando dimos la otra clase de Argentina, ¿no? Cuando hablamos de las provincias donde se extendía esa idea de regímenes conservadores haciendo arquitectura moderna, acuérdense que yo les dije, en Mendoza estaban los Civits y en Santa Fe estaba Manuel María de Iriondo. El gobernador Iriondo, que venía de una de las familias de mayor alcurnia y más tradicionales de la ciudad, hijo, nieto y bisnieto de gobernadores, el gobernador Iriondo genera en el campo de la educación y de la salud los programas de arquitectura moderna más interesantes que se hubieran hecho en nuestra provincia hasta entonces. Y dentro de ese programa, la parte de salud se lo contrata a Vladimiro Acosta. Él estuvo un par de años contratado por la provincia de Santa Fe y se encarga de la obra, una de las obras importantes, además del centro de alienados de Olivero, es el Hospital Psiquiátrico de la ciudad de Santa Fe, que está allá en la avenida Blas Parera. Supongo que alguna vez lo vieron, aunque sea pasando, entrando por la ruta 11, está sobre la avenida Blas Parera. No me pregunten cómo se llama la calle del costado porque no me acuerdo, pero es muy, muy visible esta obra. ¿Alguien la vio alguna vez a esta obra? Pasando por enfrente. No. Bueno, próxima tarea para el hogar, tomarse no sé, el 5 creo que pasa por ahí, e irse hasta Las Pareras. Ahora funciona un hospital de zona, una especie de dispensario grande. Se llama Mira y López, si no me equivoco. Pero originariamente fue el hospital psiquiátrico. Ustedes saben que ahora la atención de la salud mental ha tomado paradigmas totalmente diferentes y ya las personas que están con estos problemas no son atendidas en lugares aislados y, bueno, salvo algún caso muy grave, pero si no, en general han desaparecido los hospitales psiquiátricos como tipología hospitalaria. Mucho más han desaparecido las ciudades hospital psiquiátrico como las que hace en Olivero.
el conjunto de Oliveros, ustedes a lo mejor lo conocen menos porque uno ahora a Rosario va siempre por la autopista, pero antes cuando se iba a Rosario por la 11, también el conjunto está así visible como solo que más hacia adentro, porque está todo en un parque muy forestado, eh, y era una ciudad para internación psiquiátrica. Bueno, pero volvemos a esto porque es un proyecto de Acosta en el cual él aplica sus criterios de sistema Helios con distintas losas viseras. Yo aquí puse esto nada más porque la verdad me gustaría que lo fueran a ver. Está muy tocado, está muy transformado, pero en la cuestión del sistema Helios todavía se ha mantenido, o por lo menos se la puede alcanzar a ver. ¿Me van siguiendo? Ustedes no saben lo horrible que es hablar sin ver a la gente. Bueno, me siento como muy tonta siempre hablándole a una pantalla acá de la computadora, por eso. Bueno, entonces, tarea para el hogar, ir a ver el psiquiátrico, porque la verdad que vale la pena. Tienen que hacer abstracción de todas las cosas que los creativos le fueron agregando con el paso del tiempo y tratar de leer, para eso van, a medida que crezcan como arquitectos, van a ir desarrollando la capacidad de leer entre líneas las partes originales de un edificio, ¿cierto? Porque ahora, por supuesto, se han agregado cosas, se han cerrado pasillos, se han cerrado galerías, etcétera. Pero yo creo que igual pueden tener una captación de lo que era esta arquitectura. También el sistema Helios, Acosta no tuvo grandes encargos, no era un Bustillo, no estaba relacionado con la rancia aristocracia argentina. Entonces, no tuvo grandes encargos, pero sí algunos clientes que le respetaron mucho sus ideas. Hizo algunas viviendas, esta de La Falda es una de las más interesantes porque, por ejemplo, como está en una ciudad que en ese momento era una villa turística, en el año 38 La Falda era una pequeña villa, no era la ciudad cordobesa que es ahora. Entonces, él utiliza, por ejemplo, con una morfología eh, racionalista, utiliza no los estucos blancos, sino la piedra de Córdoba, como pueden ver aquí en estos muros, la piedra a la vista. En esto, acuérdense lo que habíamos visto de Le Corbusier cuando tiene que hacer la casa para Madame Le Mandrot en la Costa Azul y usa también materiales a la vista, o sea, eh, configura desde la racionalidad el volumen, utiliza el sistema Helios para definir todos estos aleros y estas losas viseras que protegen, incluso en este caso protegen el volumen del sol. No es solo el ingreso del sol al interior de la habitación, sino es el sol cómo va a pegar en este volumen más bajo, ¿cierto? Para generarle también una sombrilla a este volumen. Bueno, acá tenemos una casa en Bahía Blanca, una magnífica casa para una familia profesional. Eh, ellos hacen la parte del profesional y luego la parte de la vida familiar, también con los mismos criterios, pero con otra morfología, porque es también en este caso, una ciudad que está muy al sur, no está en una zona turística, pero llega como el reflejo de la zona turística de Mar del Plata, con el uso de este paño de piedra Mar del Plata. En este caso usa un material exquisito, tal vez referencia eh, a su formación romana, usa todo el revestimiento
de la fachada principal de la casa está resuelta con mármol travertino. Son placas de travertino muy bien trabajadas, donde pone de manifiesto ese dominio técnico, ¿no? Bueno, esta casa, la casa de la falda, yo no sé cómo está en este momento. Creo que Luis Müller la relevó. Esta casa de Bahía Blanca está realmente en excelente estado, porque allí ahora funciona, ya no es una vivienda, funciona un estudio de abogados, de varios abogados y escribanos, muy que la tienen impecable a la casa. Y este es el edificio que yo les decía que toma la idea del City Block y la lleva adelante en un edificio para una cooperativa de vivienda. El Hogar Obrero era una cooperativa muy poderosa en los años 30, 40 en Argentina. Tenía muchas sucursales y fundamentalmente era un momento, todavía no había llegado el peronismo, todavía no había créditos masivos para la vivienda propia, pero sí existían estos sistemas cooperativos que permitía que con el ahorro, el concepto era ahorro y ayuda mutua. Entonces, muchos ahorrando podían lograr una cantidad de capitales que permitieran este tipo de emprendimientos. En este caso era un emprendimiento vinculado a gente de izquierda. Fermín Beretervide, que es el otro arquitecto, era miembro del Partido Comunista. O sea, no los llaman por casualidad ellos, sino que esta cooperativa estaba impulsada ya por una ideología, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen Beretervide y Acosta? En realidad tendemos a verlo como una obra de Acosta porque Beretervide en esa época estaba haciendo absolutamente otro tipo de edificios. Y esta participación con Acosta, que incluso termina mal, terminan enemistados entre ellos, no se sabe muy bien qué tanto es de su cuño, sino más bien que se le atribuyó siempre más a Acosta. Pero yo los pongo a los dos porque originariamente el proyecto lo firman los dos. ¿Y qué hacen ellos? ¿Se acuerdan eso que veíamos en el City Block? Darle continuidad al perfil de la fachada digamos, de la línea de edificación municipal. O sea, retira la placa de viviendas, que son viviendas muy mínimas, un caso interesante para estudiar. No sé si alguna vez que hayan tenido que hacer vivienda colectiva en el taller, no se los han mostrado, porque es un caso bastante interesante. La placa la retira en función de las necesidades de orientación, de asoleamiento, de ventilación y demás, pero la manzana la conserva a la línea de peatón y 2 pisos más alta, la conserva el perfil de la manzana con el basamento, y allí funciona toda esta planta baja, está destinada a un gran supermercado, que, para seguir con datos históricos, es el primer supermercado con el sistema de autoservicio que hubo en Argentina. Acá, no se crean que los supermercados existieron siempre. En la Argentina los supermercados empezaron en el 45, 46, cuando se inaugura el Hogar Obrero. Antes íbamos al almacén, ¿cierto? No había, incluso en Santa Fe demoró mucho más en haber supermercado. Esto estaba en el centro de Buenos Aires, en la avenida Rivadavia, en Caballito. Bueno, ¿se entiende entonces? Es la experiencia en la que Acosta puede llevar adelante este programa, ¿no? Esta idea que había pergeniado 10, 12 años antes en el City Block, pero que nunca había tenido ocasión de concretarla. Entonces, acá el Hogar Obrero les da esta manzana y él
con otra configuración ya, incluso mucho más blanda que esas torres cruciformes tan ortodoxas, lo lleva adelante. Bueno, y acá tenemos simplemente para decir, Acosta después del 55 pudo ser profesor de taller de arquitectura en la UBA y con sus estudiantes salían a hacer experiencias, en este caso en Isla Maciel, allí en el Tigre. Perdón, Isla Maciel es del lado de Avellaneda. La otra es la isla, ay, la famosa donde está la cárcel militar, Martín García, que ahí también hicieron ejercicios de proyecto en los sectores extracárcel. Bueno, él salía con sus estudiantes precisamente siempre en ese interés por verificar las condiciones de contexto en las que se iba a generar la producción del proyecto. Bueno, hasta acá con Acosta. Por una cuestión cronológica, vamos a empezar ahora con otro grupo y con otra, digamos, otra línea de trabajo que va a estar vinculada con jóvenes argentinos y algún externo que también tienen directa relación, al menos en la formación, con la arquitectura moderna europea y en particular con Le Corbusier. ¿Cómo es la historia? Grupo Austral. Este es el famoso Grupo Austral que seguramente habrán escuchado mencionar. Espero que hayan escuchado mencionar, ya están en cuarto año de la carrera. Esto es una de las experiencias de arquitectura más interesantes también que se han hecho en el país. Solo que en este caso como grupo de vanguardia y no como figura individual como en el caso de Acosta. ¿Cómo se arma el Grupo Austral? Tenemos que pensar, año 37 es la generación de arquitectos recibidos, estos dos que están en más oscuritos, se reciben de arquitectos en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires en 1937 y realizan el consabido viaje a París. A Europa en general y con una estadía en París muy prolongada. El grupo inicial es de más de 10 estudiantes recién graduados que salen a principios del 37 para Francia y luego recorren también Alemania, aunque ya Alemania se había puesto un poco complicada en el 37, ya prácticamente no quedaban arquitectos modernos, los que podían visitar allí eran muy de segunda línea. En Italia también el fascismo ya estaba como muy, muy fuerte. Por eso Francia va a ser, y España estaba en guerra civil. Por eso Francia va a ser el centro principal para la experiencia de ellos. El grupo de argentinos hace todo el recorrido previsto, 3, 4 meses, no recuerdo exactamente, pero estos dos que seguimos viendo en oscurito, Juan Kurchan y Jorge Ferrari Ardoy, deciden quedarse en París porque Ferrari tenía allí un departamento, sus padres vivían regularmente temporadas en París y deciden quedarse. Ellos habían sido colegas muy compañeros durante toda la carrera y van a pedir trabajo al estudio de Le Corbusier. Y en el estudio de Le Corbusier les dicen que bueno, que si quieren trabajar, pueden trabajar, que se van a llevar como pago la experiencia de haber estado al lado del maestro. No, Le Corbusier no pagaba a sus colaboradores, sino con la gran suerte que tenías de aprender a su lado. Eso es sentirse sumamente
digamos, autoestimado. Pero bueno, ellos deciden quedarse, creen que la experiencia lo vale, se quedan ese año en París y recién van a volver a Argentina a mediados del 38. Pero allí en París conocen al que tenemos acá clarito, Antonio Bonet Castellana, que es también de la misma generación que ellos. Todos habían nacido entre 1913, 1912, 14, todo el grupo austral estaba en esa generación. O sea, en el 37, 38 tenían alrededor de 25 años y sus títulos de arquitectos flamantes. Incluso Antonio Bonet eh, venía de una historia muy particular, porque él era estudiante, él, español, había estudiado arquitectura en Barcelona y en el momento que se produce la guerra civil, que empieza la guerra civil, se decide la construcción del pabellón de París del 37, el pabellón español que vimos en la clase de exposiciones donde se expuso el Guernica de Picasso. Yo no sé si me van siguiendo lo que voy diciendo, si se ubica Sí, sí, cronológicamente. sí. Sí, En la perfecto. primera clase Sí, del sí. año hablamos de las exposiciones y la importancia que tuvieron para la arquitectura moderna, ¿se acuerdan? Allí uno de los pabellones que mostré era el pabellón español, que era obra de José Luis Sert y La Casa, no me acuerdo el nombre de pila de la casa. Bueno, Sert y ¿No La era Casa, Luis la casa? Luis La Casa. Ser y La Casa hacen el pabellón español, va Calder a colgar móviles, va Picasso con su Guernica, pero también estaba ahí de balín, digamos, de ayudante, Antonio Bonet, que era un joven que ya había terminado la carrera, le faltaba retirar el título. Y viendo España en guerra, se va a París con su profesor Sert, José Luis Sert, que había sido una referencia fuerte de él. Para que tengáis una idea qué nivel de estudiante pudo haber sido Antonio Bonet, les cuento que cuando se hace el crucero de Marsella a Atenas en el año 33, que es el crucero del cual surge el Congreso del Cian IV, ¿se acuerdan? Que de donde surge la Carta de Atenas. Antonio Bonet, con apenas 20 años, estudiante de arquitectura de segundo o tercer año, le pide a Sert que lo lleve con él, que él quiere estar en ese viaje. Y hace el crucero, hay fotos incluso de él con los maestros allí, este, como ya se dan cuenta que no era un personaje del montón, digamos, era un tipo que ya tenía ciertas ideas claras de vincularse, de estar, digamos, enterándose de todas las últimas novedades. Cuando ellos llegan, Curchan y Ferrari Ardoy llegan al estudio de Corbusier, resulta que Antonio Bonet ya estaba allí como dibujante, porque se estaba terminando el pabellón, además España ya no les mandaba recursos a los arquitectos que estaban al frente del pabellón, porque la situación de la guerra se había puesto muy crítica. Entonces, de ahí ya tanto Sert, por su lado, que se va a Estados Unidos, como Antonio Bonet deciden no volver a España. Bonet se queda allí trabajando en el estudio de Le Corbusier y se conoce con Curchan y Ferrari. Y allí durante varios meses están los tres como dibujantes, aprendiendo, viendo exposiciones, recorriendo Francia, etc. Y en determinado momento Bonet Castellana venía con la experiencia Gatepac. ¿Se acuerdan ese grupo de vanguardia que sacaba la revista AC, que estaban, digamos, impulsando la modernidad española que no tenía demasiado vuelo en ese momento? Bueno, eh, Bonet era uno de los pilares del grupo Gatepac. Y lo que se le ocurre proponerles a Curchan y Ferrari es la posibilidad
de fundar en Argentina con sus otros compañeros de promoción y demás, fundar un grupo de ese tipo. Y allí es donde, bueno, tenemos los personajes, Bonet entonces que había estudiado en Barcelona, Jorge Ferrari que había estudiado en Argentina, en la Escuela de Arquitectura de Buenos Aires, que era casi una academia de bellas artes, y Juan Curchán, también del mismo momento, que también había estudiado en Argentina. Se vuelve primero Bonet, se viene Bonet a Buenos Aires, porque ya como Le Corbusier no le pagaba, no podía sostenerse más tiempo y tenía ciertas promesas de poder trabajar en Buenos Aires. Ese era otro que tenía familia en Buenos Aires, que estaba en condiciones de ayudarlo un tiempo. Y él se vuelve, supongamos, en mayo y ya en julio, agosto vuelven Urchan y Ferrari. Ya lo habían contactado, espérenme que no sé qué pasó acá. Se me dio vuelta. Perdonen un poquitito. Bueno, espero. Cuando los tres ya están en Buenos Aires, arman el grupo. El grupo austral, acá lo tienen. Discúlpenme que no sé por qué esto era una tirita y ahora se me puso un cuadriculado y me está tapando la... A ver, ahí está. Ahí lo saqué. Me tapaba la pantalla, no podía ver ¿Qué la cosa, pantalla. Adriana? No, ya está, ya está. Ah, bien, bien. Las fotos de ustedes, las pantallitas de ustedes, me tapaban la pantalla mía. Bueno, Grupo Austral. Entonces, por un lado, referencia al grupo español en cuanto a estructura de grupo de vanguardia. ¿Cómo armamos esto? Porque realmente era un grupo muy orgánico. Tenían sus reuniones con actas, no era cuestión de que ay, nos juntamos para ver qué onda, sino que había una idea de un grupo orgánico con tareas, con responsabilidades de cada uno, con un afán por difundir lo que estaban haciendo muy grande y sobre todo con un interés muy fuerte, que eso lo sacan precisamente de los SIAM, sobre todo de conocer la estructura del SIAM y de conocer el texto de la Carta de Atenas, la importancia de vincularse con los poderes políticos. Ellos tenían equipitos dedicados a hablar o por lo menos escribirle y taladrarle con la idea al intendente de Buenos Aires, al intendentes de otras ciudades importantes, vincularse con el ministro de Obras Públicas. Estaban siempre tratando de llegar a centros de poder. El interés de ellos no era hacer casitas particulares, tenía como objetivos mucho más elevados de transformar el ambiente, transformar la ciudad en función de los principios de la vanguardia moderna. Los integrantes de Austral, los tres principales, los que firman el primer documento, son los dos argentinos y Bonet, que se habían conocido en el estudio de Le Corbusier. Jorge Vivanco después va a ser una figura importante. Al principio todavía era estudiante cuando se firma el documento. Por eso no figura en una primera etapa, pero después va a ser una figura que tuvo mucha importancia. Vera Barros, López Chas, Salva, Ungar y Ítala Fulvia Villa, que era la única mujer del primer grupo, son los principales personajes. Sánchez de Bustamante también, y su mujer Patricia Penny, que si bien nunca firmó dentro de Austral, era una, digamos,
colaboradora permanente y con mucha actividad. O sea que había dos mujeres, Ítala Fulvia Villa y Patricia Penny, que eran como centrales. Y el resto, los que ya mencionamos. Y ellos en el 39, cuando ya llevaban un año, sacan un manifiesto, Voluntad y Acción, donde queda claro todas estas preocupaciones, fundamentalmente con el tema del ambiente, del territorio, de que la modernidad no podía ser una modernidad vinculada nada más que a las formas, sino que tenía que ser una modernidad en la estructura y en el territorio. Entonces, por eso aparece también el tema de la vinculación con las condiciones locales, con las idiosincrasias, con la cultura, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí tienen algunos de los párrafos de ese manifiesto. Sacan un par de separatas en la revista Nuestra Arquitectura. Este es el primero, el manifiesto fundante del grupo, y luego van a ver que sacan 2 o 3 separatas más con temas de interés, y hay otra parte del grupo, Conrado Sonderegger y Ungar, que empiezan a editar una revista que se llamó Tecné y que pudo sacar solo 3 números a lo largo de los años 40. El grupo nació con mucho ímpetu, con mucho entusiasmo, y luego de a poco se fue desinflando, desinflando como grupo. Ellos intentaron seguir, algunos con mucho más éxito que otros. Y ahora vamos a ver de qué se trató. Por un lado, eh, por un lado, el grupo nunca, ustedes nunca van a ver, salvo un concurso para el Plan Urbano de Mendoza, nunca van a ver que el Grupo Austral firme una obra como Grupo Austral, sino que los proyectos se iban como, digamos, distribuyendo en función de las capacidades y de las aptitudes de cada uno, y también las relaciones. En este caso, por ejemplo, los padres de Ferrari tenían un terreno en Belgrano y les encargan un edificio a Jorge Ferrari, su hijo, y a Juan Curcha, su socio y amigo de toda la carrera. Entonces, el edificio tiene mucho parentesco con lo que ellos habían estado haciendo en el estudio de Le Corbusier, si bien también tiene sus particularidades y sus condiciones propias de lo local. Como pueden ver, bueno, aparece como una doble fachada de una estructura de hormigón antepuesta a la fachada. La gran curiosidad que fue dejar en pie 2 eucaliptus que se abrazaron con la fachada, pero que a la vez le dio nombre e identidad al edificio. Allí tenemos la vista desde la calle. Estas fotos son del momento de la inauguración. Hoy, si ustedes van allí, esto está totalmente transformado. Cuesta ver el edificio porque la arboleda es muy importante, ha crecido muchísimo, pero a la vez cuesta los horrores que le han hecho con los agregados de cosas que el edificio ha perdido totalmente su carácter y a la vez está muy desatendido, con lo cual la verdad que no es como para mandarlos a conocerlo. Pero fíjense, bueno, lo que estamos viendo, una placa tipo unidad habitación, pero en pequeño, y allá arriba estamos viendo en la terraza un elemento diferenciado porque la casa de los padres de Bonet, de Ferrari Ardoy, perdón, iba a estar
en el coronamiento del edificio. Como ven, la placa que ocupa el fondo, esto es muy particular, recede en el edificio contra la medianera de fondo, y allí ubican la placa con un pequeño aire y luz, pero esto es medianera, y esto que queda allí es un hueco para que los pasillos y las zonas de servicio tengan iluminación y ventilación, pero no, digamos, el edificio está puesto contra la medianera de fondo sin dejar jardín detrás. El jardín lo dejan adelante. Es una estrategia deliberada para expandir el jardín con el espacio de la calle, porque hay un tapial y unas rejas, pero en términos generales eso permite que tenga unas ciertas proporciones este jardín. Si el edificio hubiera estado puesto aquí, el jardín hubiese sido mucho más pequeño. Ahora tiene arboleda grande y todo. Esto era un salón de usos múltiples con todo un sistema de servicios. Podía ser alquilado para restaurante o podía usarse como Zoom para los departamentos del edificio. Eso no estaba, finalmente fue restaurante, y además ahora se agregó otro acá adelante. Bueno, una cosa espantosa realmente, le han puesto techitos de tejas, todo tipo de horrores, la forma en que está agredido este edificio, que forma parte realmente de la historia de nuestra arquitectura. Los departamentos eran pequeños, eran bastante mínimos, acá tienen, y había en dúplex y había en una sola planta. Aquí tienen las partes húmedas, son las que están pintadas de amarillito, pero me interesa que vean que en la parte superior, haciendo las veces de 5 puntos corbusieranos, aparece la terraza jardín y una casona importante, no tanto por la superficie, pero sí por el tipo de locales, con jardín de invierno, biblioteca, y el núcleo húmedo. Luego, en un segundo nivel, otros dormitorios para la casa de los padres de Ferrari. O sea, acuérdense lo que hablamos la clase anterior sobre Argentina. Estamos en el año 41, no existía la propiedad horizontal. Los señores Ferrari y Ardoy debían tener un buen capital para hacerse ellos solitos todo este edificio, hacerse su casa arriba y utilizar como renta los otros pisos. O sea, los departamentos se alquilaban porque no se podían vender, porque no había precisamente propiedad horizontal. ¿Estamos? O sea que ese es el nivel de la inversión, debió ser bastante importante. Y acá tenemos algunos interiores que nos emparentan con Le Corbusier, el uso de los ladrillos de vidrio, las lamas, estas móviles que hacían de parasoles, y lo que empezamos a ver acá, que ya lo vamos a ver, que son diseños propios del grupo. El otro edificio famoso, la calle Paraguay, es la casa estudio para artistas. En este caso, como les decía, los grupos se van armando en función de los distintos integrantes de Austral. En este caso, Bonet, que es el que consigue el encargo,
se asocia con Vera Barros y López Chas y hacen en el centro de Buenos Aires, Suipacha y Paraguay, para ser más preciso, este edificio que todavía existe, si bien también está bastante deformado. En este caso, se trata de un edificio para comercio en planta baja. Aquí tienen los locales comerciales con una ondulación en la línea de edificación, y luego tenemos 2 niveles de los estudios para artistas, y en la terraza, en lo que es el piso superior, el estudio de Bonet. Acá están las plantas como para ubicarnos de qué se trata y el corte que nos va a ir ayudando. Los locales comerciales de planta baja son 4, 1 en esquina y 3 sobre la calle Paraguay. Los ven aquí, tienen los bañitos en el fondo, una visera para hay un doble juego de alturas, tenemos que volver a verlo acá. Ven que las vidrieras están como más bajas y hay como si fuera un alero, como si fuera un entretecho, y luego la losa de separación del nivel está a esta altura, ¿no? Entonces ahora lo pueden ver acá en el corte. Esta losa visera es para encuadrar el cristal de la vidriera. Estas son las vidrieras de los locales. Y luego, esto aquí es el alero de la losa, el voladizo de la losa, que sirve también como protección, y este es el local comercial. Luego tenemos sobre la calle Suipacha el ingreso a la escalera, no tenía ascensor, el ingreso a la escalera que nos lleva a los atelier para artistas, que eran 1, 2, 3, 4 y 5. Esos atelier para artistas tenían una considerable altura porque tenían a su vez una especie de planta alta. Aquí en el corte se ve muy bien. Este es el atelier de doble altura, y hacia atrás un pequeño espacio privado para un bañito y un lugar de guardado, y también en algunos, perdón, entraba una cama, entraba como un pequeño lugar de estar más privado, si alguien quería usarlo incluso como lugar de vivienda, pero eran muy mínimos realmente. Y luego arriba tenemos el estudio de Bonet, que es esto que ven aquí. Entonces, esto es un piso, pero en realidad son 2, porque el entrepisado genera esta situación. Acá tenemos el de la esquina, pueden ver, donde se puede desde el entrepiso ese que teníamos privado, se pueden ver balconear hacia el atelier. Los elementos modernos, también igual que lo que vieron ustedes en el edificio de Bonet, el ladrillo de vidrio, las lamas que hacen de parasol y el consabido BKF del que ya vamos a hablar. Entonces, acá tenemos en una vista superior, en una vista del techo, la parte que corresponde al estudio de Bonet, y allí algo interesante, aparece la bóveda catalana. O sea, esa idea de esta modernidad más madura, de que hay cosas de la tradición que pueden tener valor y que pueden ser conservadas, que pueden ser valoradas en el contexto de una obra moderna. O sea, la bóveda catalana, que era el gran conocimiento tradicional de la arquitectura de Barcelona y su región, que
Bonnet la conocía de primera mano, que la había visto construir, que la había visto utilizar, va a ser el rasgo que por el otro lado se asocia con lo moderno, porque fíjense que la modernidad brasilera ya había empezado más o menos para la misma época con Niemeyer fundamentalmente y con Costa a usar también la curva de una manera más audaz que la que se animaban a usar los maestros, que prácticamente los maestros europeos no usaban la curva en este sentido. O sea que hay muchas asociaciones, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan que cuando vimos la clase sobre Brasil, en alguna de las obras aparecía el BKF. El BKF es este sillón que ven acá, que es obra precisamente de estos señores. El BKF es porque Bonnet, Curchan y Ferrari son las tres letras que le dan nombre al sillón. Y el sillón es una muestra también de, por una parte, la novedad tecnológica del hierro eh, usado de este modo, digamos, para configurar una estructura de sostén, y por el otro lado, algo tan criollo y auténtico como el cuero de vaca, que era característico, ¿cierto?, de lo argentino, de lo pampeano, y entonces aparece también esa dualidad, ¿no? No me voy a detener en esto, pero realmente es una marca registrada muy famosa que vamos a ver después en obras de Le Corbusier, en obras de Niemeyer, de Reidy, de los colombianos modernos. Siempre va a aparecer el BKF como el signo de la modernidad en el diseño de muebles, y que era una marca Río de la Plata, ¿no? Hay muchas anécdotas con respecto a esto, que había una sillita plegable de los eh, ejércitos italianos cuando iban a las campañas en el África, la sillita tripolina, porque iban justamente a Libia, cuya capital es Trípoli. La sillita tripolina era plegable y tenía la misma geometría o parecida, solo que mucho más pequeña, porque era para una sillita, era casi un banquito, en tanto que esto es un señor sillón. Pero el concepto era el mismo, solo que ellos no lo pliegan, ellos hacen el BKF con el hierro, pero fijo. Entonces, y tiene toda otra suntuosidad. Otro, otra obra de las grupales, en este caso Bonnet se asocia con Vivanco y Pelufo. Vivanco y Pelufo se habían recibido un poco después, ya por el 38. Ellos ya no viajan a Europa, no se hace el viaje porque ya está la guerra en ciernes. Y en ese momento había en unos terrenos en Martínez, una zona que en ese momento era muy suburbana, y hacen un conjunto de 3 viviendas utilizando bóveda, utilizando toda una adaptación de los bloques de vivienda al entorno muy parquizado, muy forestado. Y también es uno de los proyectos importantes del grupo. En este caso, participación en concursos también de Austral. Para la urbanización Casa Amarilla proponen este conjunto. Fíjense qué lejos están de Acosta. O sea, Acosta, que hubiera hecho si hubiera participado, no sé si participó en Casa Amarilla. Yo conozco solo este proyecto, que incluso saca un premio. Acosta hubiera tomado la manzana, esto es en el barrio de La Boca, ahí por Avenida Pedro de Mendoza, por esa zona.
Y ellos descreen de la manzana totalmente y usan el terreno como si fuera terreno de tabla rasa y definen las placas corbusieranas, las torres corbusieranas. En ese sentido, este es un proyecto que es netamente de urbanística corbusierana, que es lo que después van a seguir siendo siempre los austral cuando tienen que pensar la ciudad, ¿no? En este caso, otra curiosidad es que participa Amancio Williams, es uno de los pocos trabajos. Amancio Williams tiene un par de aproximaciones a austral, pero nunca se vincula con ellos del todo porque sí para este proyecto, para participar de este concurso, porque bueno, Williams es una figura absolutamente individualista, no estaba muy en sintonía con cosas grupales. Como les decía, el grupo empieza a abrirse, empieza a romperse, porque las oportunidades no son las mismas para todos, empieza a haber digamos, ciertas fricciones. Cada uno además tenía que ganarse su vida e iba consiguiendo encargos y no siempre eran compatibles con los intereses del grupo. Como todo grupo de vanguardia, ellos se planteaban hacer solo cosas que fueran compatibles con esas ideas de vanguardia. Entonces ahí es donde el grupo empieza a resquebrajarse. Ferrari, junto con Kurchan y Ítala Fulvia Villa, consiguen, con la coordinación de Ferrari, que los contrate en el 48 la Municipalidad de Buenos Aires para llevar adelante lo que se denominó el Estudio Plan Buenos Aires. Bueno, porque otra cosa que yo no les comenté es que me dicen si se van aburriendo, podemos abreviar, pero hay cosas que es interesante que se las comente para que entiendan el nivel de las relaciones. Cuando Kurchan y Ferrari estuvieron en el estudio Le Corbusier, no hicieron solamente, no se dedicaron solo a dibujar arquitectura de la que se estaba haciendo en el estudio, sino que Le Corbusier les propone que trabajen con él en un plan para Buenos Aires. Que Le Corbusier ya se había llevado las ideas cuando había estado en Buenos Aires en el 29. Ellos mandan a pedir un montón de documentación, aceptan inmediatamente porque eso les súper interesaba y empiezan a trabajar en un plan para Buenos Aires que se presenta antes de que ellos se vuelvan a Argentina en el año 38. Incluso se presenta en la Embajada Argentina. ¿Qué pasa? Que cuando ellos vuelven a Buenos Aires, eso en ese momento, además Europa estaba en guerra, el estudio de Le Corbusier estaba cerrado, Le Corbusier se había trasladado a Suiza y no era un momento muy propicio para llevar adelante nada. Pero con el peronismo, durante el año 48, es muy corto el contrato, dura un año y medio aproximadamente, los convocan y el intendente de Buenos Aires lo que les pide, este estudio Plan Buenos Aires, se llama así porque en realidad lo que ellos tenían que hacer era no pensar un nuevo plan, sino ver qué posibilidades, qué viabilidad tenía el plan de Le Corbusier para ser aplicado al Buenos Aires de 10 años más tarde, ¿no? Porque se había transcurrido una década entre el 38 que ellos presentan el plan en la Embajada Argentina con Le Corbusier y el 48, que era el momento que se estaba viviendo. Entonces ellos empiezan, obviamente lo conocían de primera mano al plan de Le Corbusier, y empiezan a trabajar. Esto es, por ejemplo, una propuesta. Empiezan a ver que, bueno, que, por ejemplo, las tipologías, no se podía hacer la tabla rasa que Le Corbusier pretendía, eso era inviable en este momento, pero sí se podían tomar partes de ese plan. Y entonces acá está, por ejemplo, lo de Bajo Belgrano, que es tomando la tipología de Corbusier, adecuar una zona del barrio de Belgrano, la que ya estaba más allá de las barrancas de Belgrano, a un conjunto habitacional de gran envergadura, todo un bloque.
Entonces esto, por ejemplo, es uno de los ejercicios. Esto, como se publica, es una de las cosas que más se notaron en ese momento. Aquí tienen ustedes cómo es la imagen de las maquetas que hacen para ilustrar esa parte del plan. Para esa misma época, ese es una de las cuestiones que va a generarles, por una parte, mucha visibilidad a los Austral, pero por otra parte, enormes problemas. No solo con algunos de sus compañeros de Austral, sino mucho más grave todavía con Le Corbusier, que directamente no interpreta, que no acepta que la Municipalidad de Buenos Aires les haya pedido a ellos un estudio de factibilidad, sino que dice, bueno, si iban a usar mi plan tenían que llamarme a mí, y ahí viene, digamos, una ruptura definitiva con Le Corbusier. Ellos ya habían tenido una fricción en el 40 cuando se presentan al plan de Mendoza, al concurso que sacan el tercer premio, y lo incluyen a Le Corbusier como parte de los autores, sin que Le Corbusier haya tenido nada que ver más que las ideas, pero no había trabajado en el proyecto. Así que ya ahí Le Corbusier había quedado como que los argentinos son unos tramposos, y ahora en el 48, cuando se entera que están trabajando para el plan, directamente termina de romper relaciones. Pero antes de eso, en el 47, se había producido en Inglaterra una reunión muy importante que fue la del Xi'an 6, si no me equivoco es el 6, sí. El Xi'an 6, que es el primero de la posguerra, convoca a muchos arquitectos importantes. Algunos van desde Estados Unidos ya, como Sert, por ejemplo, o Gropius, que ya estaban viviendo en Estados Unidos. Este es Van Esteren, holandés. Bueno, caras, por ahí está Alvar Aalto, pero no lo voy a encontrar. Y acá está Le Corbusier, que se sienta así un poquito como de costado, como diciendo, no, yo no estoy en el centro de todo esto. Y acá está Jorge Vivanco, el argentino, y acá está el otro, Jorge Ferrari Ardoy, de Austral. Los dos van a este Xi'an como representantes de Argentina. O sea que hacen expresa adhesión a los principios del Xi'an. Es otro momento importante dentro de la historia de nuestra arquitectura, porque es el momento en que esta modernidad austral va a vincularse directamente con los Xi'an, que de alguna manera significaban el baluarte de la modernidad, o se auto identificaban como baluarte de la modernidad en ese momento. En este congreso, Ferrari presenta el Plan Buenos Aires, esto que ellos estaban, los primeros momentos de ese proyecto en el que estaban trabajando de adaptación del Plan de Corbusier a la ciudad de Buenos Aires. Y Vivanco presenta el plan para la ciudad universitaria de Tucumán, que es otro de los grandes episodios de la modernidad argentina. La ciudad universitaria de Tucumán, esto es la ciudad, para que tengan una idea de escala, esto es la ciudad de Tucumán en ese momento. Era una ciudad de unos 300.000 habitantes, y esta es la avenida Mate de Luna, que la vincula con el Cerro San Javier, que es donde se habían adquirido los terrenos para hacer la ciudad universitaria, con una idea de ciudad universitaria bueno, que estuvo vigente casi toda la segunda década, de la segunda mitad del siglo XX, que es esa idea que vimos en México, de retirar la universidad de todos sus emplazamientos en los centros históricos y ubicarla en un lugar
bucólico, en un lugar de relación con la naturaleza, de buen clima. En este caso, Tucumán es como un pozo y el Cerro San Javier es lo que climáticamente es más, digamos, benéfico, más beneficioso para desarrollar las actividades propias, sustantivas de la universidad. El complejo se iba a desarrollar aquí arriba en la cima, cerca de la cima del San Javier, con un complejo sanitario de hospital y escuela de enfermeras y facultad de medicina en un estadio intermedio para hacerlo más cercano. Iba a ser, digamos, de todo el gran complejo universitario lo que tenía que tener un uso social más intenso. Por lo tanto, en lugar de hacerlo en la cima del cerro, lo hacían en una estancia intermedia que se llama Orcomolle. El resto, el rectorado y todas las otras facultades, más todas las residencias, porque eso era lo que caracterizaba al campus universitario, ¿no? Tener la residencia de los estudiantes en el mismo campus y que se viviera ese clima de la universidad, incluso con la gran crítica de que eso escindía al universitario de las realidades sociales en las que después iba a estar inserto, pero bueno, le permitía dedicarse en exclusividad al estudio, a la investigación, etcétera, etcétera. Habría todo otro capítulo del que podríamos hablar, que es que la estructura misma de la universidad se había modificado, dando mucho más cabida a la investigación como parte de la vida universitaria y no solo a la formación áulica, digamos, a la formación de transferencia de conocimiento. El proyecto del proyecto de la ciudad universitaria, se los sigo presentando a ustedes como Grupo Austral, porque son derivaciones de ese grupo y de esas ideas, tienen ese peso, esa importancia. Son dos figuras que en el momento que se Perdón, fueron... Sí, sí. perdón, Adriana, ¿en qué momento vos venías hablando de que se van medio desintegrando o que, bueno, hay disputas entre los mismos arquitectos, digamos? ¿Hay un momento que diga uno, bueno, ya no trabajan como grupos, están por las obras, digo, más que nada? No, ahí está, que no hay un momento, porque, o podremos decir, sí, los años 50, pero no hay un cierre de Austral, no hay un momento en que se pueda decir no trabajan más. Ellos tienen varias, a ver, el momento principal de mayor intensidad de trabajo, cuando hacían las reuniones semanales, que cada uno tenía que dar cuentas de qué parte de la tarea había cumplido, que hasta se ponían castigos, si no, o sea, era realmente una estructura de cuadros. Ese momento sí termina rápido, termina en el 42, 43, pero ellos siguen trabajando. Por ejemplo, en el 40 hacen el plan, para ese concurso para el plan de Mendoza, que sacan el tercer premio. En el 46, en el 44, cuando se produce el terremoto de San Juan, acuden todos a querer hacer cosas, integrarse a los equipos técnicos. Varios de ellos quedan un tiempo allí, entre ellos Vivanco, Kurchan, Salva. O sea, se van como según la circunstancia de cada uno, se van participando de distintas cosas. Cuando los de San Juan los echan directamente porque había otro grupo de poder que no tenía interés en las propuestas de Austral. Cuando los echan de San Juan, eh, por relaciones familiares y demás, Vivanco recala en Tucumán y allí está esta transformación de la estructura universitaria y lo convocan para dirigir el Instituto de Arquitectura y Urbanismo.
¿Por qué les digo cambio de estructura? Porque la universidad dejaba de estar organizada en facultades y pasaba a estar organizada en institutos. Esto fue un modelo que tuvo alguna vigencia. De hecho, la Universidad del Sur, que se crea en ese momento, la de Bahía Blanca, está hasta el día de hoy organizada en institutos. En Tucumán duró muy poco, duró unos 6 o 7 años y después volvieron a las facultades. ¿Cuál era la diferencia? Que en los institutos se hacía investigación, fundamentalmente, y la formación se derivaba de la investigación. Y además, si vos estabas en el Instituto de Arquitectura y Urbanismo, pero si tenías que dar matemática, no te la daban en el Instituto de Arquitectura y Urbanismo, ibas al Instituto de Ciencias Exactas, por ejemplo, y hacías allí matemáticas. ¿Se entiende? O si tenías que dar historia, ibas a al Instituto de Humanidades. Y luego, en el Instituto de Arquitectura, hacías como una especie de síntesis. Estaban los talleres, las morfologías, la estructura, las materias centrales. Pero siempre teniendo en cuenta que la investigación era el eje y la formación se daba como vinculada a la investigación. Bueno, entonces, Vivanco va a dirigir ese Instituto de Arquitectura y Urbanismo. Y ahí se empieza con esta idea, que en realidad es una idea de un rector, no de los arquitectos, pero después ellos se suman. Se lo convoca también a Horacio Caminos, que también había sido de Austral, siendo muy joven, y juntos encaran el proyecto. ¿Estamos? Entonces, esta es más o menos el proyecto. Como ven, nada más de ver foto aérea se dan cuenta, placas, unidades de habitación, en este caso es la residencia de estudiantes. Estas son edificios para los institutos. Esto es el gimnasio con toda una gran pérgola semicubierta, espacios para el deporte, el estadio, mismos elementos que habríamos visto en México para la misma época. No, ellos no se inspiraron en México, porque en realidad yo puse acá el periodo de construcción, pero el proyecto empieza a fines del 46, cuando se aprueba la nueva estructura. La nueva estructura universitaria institucional se aprueba en el 46. Y ahí ya el rector empieza a pensar en la gestación de una ciudad universitaria en el Cerro San Javier. Es uno de los emprendimientos modernos más importantes que se haya hecho en el país. Lo que pasa es que siempre estuvo mucho más relegado de los, digamos, de los faroles, porque no era en Buenos Aires. Pero es mucho más importante, por ejemplo, que el proyecto para la ciudad universitaria de Buenos Aires. Lamentablemente, lo que sí se hizo apenas un poquito y luego se congeló todo. Acá tenemos la residencia de estudiantes y el sueño de Vivanco de que el nuevo alojamiento iba a ser visible desde la ciudad vieja, designando a escala geográfica su nuevo destino. Una horizontal de 3 kilómetros. ¿Por qué? Porque desde la ciudad se iban a ver como sobrepuestas las distintas placas que contenían el alojamiento universitario, los institutos, etc. ¿Qué pasó? Que se empezó a construir la estructura de un tramo de 150 metros de esa residencia de estudiantes, que aquí tenemos lo que quedó, el perfil y la tira estructural. Se alcanzaron a construir lo que iban a ser las viviendas para los profesores, unas 30 viviendas hay construidas, que hoy la Universidad de Tucumán, que conserva la propiedad de todo esto, las utiliza para residencias, a veces residencias temporarias, cuando van profesores invitados y demás.
Y la escuela de enfermeras que estaba en Orcomolle, un poco más abajo, como les dije, que sí es un edificio bien corbusierano, aunque en algunos aspectos, por ejemplo, los pilotis no son pilotis de sección circular, sino que son rectangulares. Hay todo un juego de rampas sumamente interesante aquí en este gran salón principal. Y también estaban no solamente aulas, sino que las chicas y los chicos también, supongo que siempre se decía la escuela de enfermeras en femenino, pero este, los estudiantes podían vivir allí también, y tenían sus habitaciones, había comedores, el equipamiento para hacer la formación a nivel universitario, eran enfermeros universitarios los que se graduaban allí. En cambio, Bonet, digamos, son gente de Austral que queda trabajando en Argentina. Bonet va a tener una convocatoria de parte de propietarios de tierras en Uruguay, en la zona de Punta Ballena, cercana a Punta del Este, que ya estaba en ese momento despegando como un centro turístico, vacacional muy importante. Entonces, los dueños de todos unos este, bosques cercanos a la zona de Punta del Este lo convocan para hacer una urbanización, que es esta urbanización de Punta Ballena, y también se le encargan algunos edificios. Entonces, esta es otra línea, la de Bonet trabajando en Uruguay, y luego también él conservaba su estudio en Buenos Aires y tenía otros encargos en Buenos Aires, pero digamos que ya a nivel de residencias o encargos de una burguesía que lo separaban un poco de las perspectivas más revolucionarias de Austral. De hecho, bueno, el restaurante La Solana del Mar, hoy muy modificado, se le han agregado un montón de cosas que desmerecen el edificio. Tiene eso mismo que vimos en Corbusier, de ir adecuándose al terreno, trazar una gran losa, y el edificio, en lugar de subir para arriba de la losa, es como que se desgrana hacia abajo, ¿no? Eh, Aquí tenemos las plantas. Esto es un parador, un lugar como un pequeño hotel y restaurante, no es una vivienda, pero podría serlo porque, digamos, la escala es una escala pequeña. Espérenme que se me colgó. Ahí. Aquí vemos, ven, esa gran losa que vemos acá, que es esta, donde, adaptándose a los desniveles, a las dunas tan características del paisaje uruguayo, luego se desgrana hacia abajo un primer nivel donde están las habitaciones y un segundo nivel donde está en doble altura la zona del gran estar, comedor, este, salón para juegos y demás, con vistas al mar, con vistas a los bosques, a ambos lados. Esto, como digamos, emparentándose con esa arquitectura corbusierana de adaptación a los accidentes del terreno. Allí tenemos la vista desde ese salón principal hacia la bahía. Otra obra de Bonet muy interesante la hace en Mar del Plata, sobre el Boulevard Marítimo, y es escalonar el edificio. Es un edificio de vivienda, se llama Terraza Palas. Se van escalonando los departamentos
de modo de conservar sobre el Boulevard Marítimo un perfil que acompañe el propio perfil natural, porque si se acuerdan los que conozcan Mar del Plata, la costa, salvo en el tramo allí del Hotel Provincial y la Rambla, la costa tiene una fuerte pendiente en muchas partes, en muchos tramos, y esa pendiente se puede ir aprovechando paisajísticamente. Entonces lo que hace Bonet es pensar el edificio continuando esa pendiente, dándole este, digamos, un valor paisajístico a la propia arquitectura. Interesante cómo se retoma la idea de la tira. Acuérdense del Le Corbusier de Río de Janeiro, cuando hacía la tira que recorría y se iba metiendo en el paisaje. Aquí, en este caso, la tira estaba pensada en continuidad. Él tenía este encargo, pero ilusionaba que el que venía aquí al lado iba a construir continuando, ¿cierto? Dejar estos vanos, estos huecos que están en relación con los puntos de circulaciones horizontales, etcétera. Nos da la idea como que el jueguito de encastre, ¿no? Tenía que venir otro edificio al lado y podía encastrarse allí, y esta podía constituirse en una cinta en el paisaje. Por supuesto, sabemos hoy que no fue así, y la pobre Terraza Pala quedó metida entre unas torres descomunales que desvirtúan totalmente el concepto de Bonet. Pero más allá de... Está al lado del Costa Galá, dice Adriana. Claro, El de la chiquita, digamos. el, el, Ahí, el, el sí, monstruoso, sí, 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 sí. sí. El El año Costa pasado Galá. me mandaron una foto, pero yo me olvidé de agregarla, donde se puede ver realmente un contraste terrible entre esta idea, este grano de ocupación y las grandes torres que hay ahora. Y otra obra de Bonet, que a mí personalmente es la que más digamos, me parece donde despliega más su talento, es en Casa Ox, en Martínez, en Buenos Aires, donde genera una especie, para mí esta es una obra neoplástica, digan lo que digan otros, también, o parentesco con Mies más que con Corbusier, ¿no? Y genera como una doble estructura, una estructura virtual donde luego va acomodando los espacios como especies de prismas que se encastran en esa gran estructura. Una obra realmente muy potente por todo lo que transmite, ¿no? Como idea de modernidad, como idea de incluso arquitectura industrial. Hay muchas metáforas jugadas en esta obra, que además espacialmente es muy, muy interesante. Y para cerrar, bueno, la figura de Amancio William, esto se demoró bastante y tenemos que hacer un recreíto. Lo paso rapidito, es tal vez el más famoso. Supongo que a Amancio todos lo conocen. Este, Amancio William también un personaje muy, muy peculiar. Él había empezado estudiando ingeniería, incluso ingeniería aeronáutica. Y luego, que era lo que le interesaba al principio, luego se transforma en arquitecto. Eh, Entre sus obras, ¿no? La Casa del Puente, indudablemente la obra cumbre, la obra magistral de Amancio. Él construye muy poco, proyecta muchísimo porque era un hombre de una creatividad enorme, pero es poco lo que se preocupa en gestionar. Digamos, él, o si se preocupa, evidentemente no tiene éxito en esas gestiones. De hecho, esta casa, que es lo más importante que hace a mi gusto, la hace para sus padres. O sea, esta es la casa para Alberto William, que era
un gran músico. Los que estén en el campo de la música a lo mejor lo han escuchado nombrar porque es un músico argentino muy destacado, el padre de Amancio. También, bueno, la Casa del Puente, supongo que no hace falta que se las presente mucho, pero en un espacio, en un gran terreno parquizado de varias hectáreas, propiedad de la familia William, donde había un pequeño arroyo, este, en Mar del Plata, en la zona cercana a donde es hoy la Facultad de Arquitectura, pero en una zona muy suburbana para este año 40, se decide construir la casa. Y lo que hace Amancio es preservar ese arroyo que hoy está seco, pero que en ese momento parece ser que tenía agua, con una estructura muy audaz en la que esta gran losa voladizo se sostenía por este pórtico y había ingresos. La casa es absolutamente simétrica en cuanto a que había dos ingresos iguales, uno en cada extremo de las patas estructurales, que permitían, por estas escaleras, todo simétrico, como les digo, llegar a este espacio arriba donde estaba todo lo que era estar, sala de música, por supuesto, porque era la casa de un músico, comedor, espacios para estar, el más importante, la chimenea, los dormitorios aquí, que eran 4, y la cocina. Luego abajo había unos espacios, unas dependencias para servicio. Y bueno, triste historia la de esta casa, porque bueno, aquí tienen esta estructura, este gran pórtico que sostiene el centro y estas dos patas que sostienen estos voladizos. Allí tienen otras vistas, ahí está el corte completo y otras vistas. Estas son las entradas simétricas, idénticas, además sin ninguna jerarquía. Uno ve esa puertita ahí. ¿Alguno conoce? ¿Alguno fue a ver la Casa del Puente? ¿Nadie? Bueno, si van a Mar del Plata, no dejen de ir. Eh, Se están haciendo visitas porque la casa está en restauración desde hace varios años. La casa tuvo un destino bastante trágico, la habían intrusado, usurpado. Después la compró el Estado y pusieron una radio no, un particular puso una radio. Después la compró el Estado, pero también la tuvo mucho tiempo abandonada. En un determinado momento, no se sabe si fueron los vándalos o si fue la propia eh, familia propietaria que la quería vender, se produjo un incendio en la casa y todo lo que era el mobiliario, diseño William, que no es solo, bueno, tenemos pocas fotos de interior, pero aquí. eh, Todos los revestimientos, las placas de revestimiento de madera, todo el mobiliario eh, estaba diseñado por él, los muebles de cocina, los muebles de los dormitorios, los placares, son realmente un diseño sumamente cuidadoso. Eh, William trabajó en este proyecto con su mujer, Delfina Bunge, que también era arquitecta, pero siempre lo firmó él. Así que yo lo pongo a William. Ahora, bueno, hay mucho debate con ese tema, porque se sabe que trabajaba Delfina por los dibujantes y demás, pero no, ella no firmaba los proyectos, al menos este proyecto. Acá está el BKF, como pueden ver. Acá hay otra vista ya tomada desde la sala de música, ya está el comedor, y como ven todo el diseño muy cuidadoso. Y otras cosas de William, algunas muy locas, en este caso espectáculo plástico de sonido y espacio,
que fue un antecedente de lo que después fue el planetario en Buenos Aires. En este caso, las viviendas en el espacio, este sí lo firma con Delfina y Vivanco.